Luis Enrique Gabasud es investigador independiente en ciencias sociales, venezolano. Hoy nos acompaña para revisar todo lo que implica en este tablero la ruta de la seda. Una ruta que trasciende lo comercial. China lo que está buscando con este megaproyecto, entre otras cosas, es que el yuan, que ya es la sexta moneda más transitada del mundo, pues sea la tercera en los próximos 10 años. Este es el camino elegido para la internacionalización de la moneda china. Vamos a comenzar revisando este aspecto y luego más análisis. China espera invertir 1.4 billones de dólares en obras de infraestructura en los distintos países de la ruta de la seda, con el propósito de exportar el yuan. Los mecanismos de exportación de yuanes serán en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura y en el Banco de los BRICS. Con el salto adelante del renminbi, Beijing queda a las puertas de conseguir una posición hegemónica global. La internacionalización del yuan es un paso imprescindible si China pretende competir con Estados Unidos en el terreno financiero. Profesor Gabasud, gracias por estar con nosotros. La ruta de la seda, ¿cuán importante para la economía mundial? ¿Logrará debilitar la divisa estadounidense? ¿Es una de las intenciones que tiene China con todo esto? Sí, gracias Marayira por la invitación. Evidentemente ese es un objetivo geoestratégico fundamental de China, posicionar su hegemonía monetaria, ¿no? Recordemos que la hegemonía de los grandes bloques de poder mundial se ejerce a través del poderío militar, el poderío económico fundamentalmente a través de la deuda, el financiamiento de grandes proyectos y el acceso a los recursos, ¿no? Recursos como materias primas, recursos energéticos, pero también la hegemonía monetaria, que es muy importante. El bloque que en este momento conforma, porque esto no lo podemos entender sino a través de la nueva bipolaridad mundial, ¿no? Existen dos bloques de poder claramente establecidos ya, que conforman una nueva, si se quiere incluso un nuevo escenario de guerra, un nuevo escenario geopolítico, ¿no? Antiguamente, antes de que cayera el muro de Berlín y se disolviera la Unión Soviética, era por supuesto Estados Unidos y el Atlántico Norte versus el bloque soviético, ¿no? Representados ambos por la OTAN y el Pacto de Varsovia. En este momento nosotros tenemos un escenario donde tenemos un bloque de poder conformado por América del Norte, Europa Central, Japón más Israel, por un lado, amparados por la OTAN o conjuntados en la OTAN, y tenemos el bloque de Rusia, China, India más Irán, conjuntado en un bloque que tiene una organización también muy estratégica, equivalente a la OTAN, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS. Por cierto que esta organización se funda en junio de 2001 y apenas 3 meses después George Bush lanza la guerra contra el terrorismo. Ocurren los sucesos de las Torres Gemelas, que no están, bueno, para muchos ya está claro que fue el propio Estados Unidos quien se tumbó sus propias torres, para desatar una guerra contra el terrorismo y facilitar la penetración de tropas americanas y bases militares americanas hacia Afganistán, pasando por Asia Central, todo lo que es Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, las naciones que están en la periferia, en la zona el espacio vital natural de Rusia. Tropas que han permanecido, presencia militar norteamericana y de la OTAN que ha permanecido en esas naciones desde entonces, luego con la excusa de la guerra contra Irak en 2003 y actualmente con la excusa de la lucha contra el Estado Islámico y la guerra en Siria. Fíjate que estos dos bloques hegemónicos luchan fundamentalmente, o sus terrenos de lucha son fundamentalmente el mismo objetivo, ¿no? Comercio, recursos estratégicos, fundamentalmente energía, y dominación monetaria, como tú bien lo planteas, ¿no? Todos estos países en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái, y ahora con la llamada una franja, una ruta, o ruta de la seda, que así lo llama China, Rusia lo llama el gran proyecto euroasiático, ¿no? Lo que busca es hacerle el contrapeso a el mismo proyecto, pero que desde el lado hegemónico de la OTAN se llama el proyecto del Gran Oriente Medio. Es el control de la ruta de la seda, que es la parte comercial y de infraestructura, pero también es el control de la ruta de la amapola, que es muy importante sobre todo para el bloque hegemónico norteamericano, porque de ahí obtienen los recursos para financiar toda su dominación con operaciones encubiertas, ¿no? Etcétera.
Y de igual manera lo que es el control, que yo lo llamo la ruta energética, que no es propiamente la ruta de la seda, que es más comercial, es la ruta energética, que es todo el control del transporte de las fuentes de hidrocarburos y el transporte de los hidrocarburos a través de enormes redes de oleoductos y gasoductos. Fíjate, por ejemplo, que no es casualidad que la zona del mar Caspio y el mar Mediterráneo son enormemente ricas en riquezas gasíferas, no tanto digamos crudo, sino gas. Siria posee la mayor reserva de gas de la zona y prácticamente del mundo. Se especula que quien controle Siria controla la ruta de la seda. Esa es la importancia, ese es el tablero que se está manejando a nivel Y es por eso que dentro mundial, de la agenda, ¿no? por supuesto, está el tema sirio. Por supuesto, es crucial en todo este tablero, ¿no? Ahora, lo interesante acá, Marayira, es que son dos modelos hegemónicos que ambos se guían por la misma teoría de las relaciones internacionales, que es el realismo político, ¿no? Persiguen su propio interés, el interés nacional, solo que tienen estilos diferentes, ¿no? O sea, sus estilos, por ejemplo, el bloque hegemónico de la OTAN utiliza el consenso de Washington como estrategia o como método de dominación y de expansión de su hegemonía, mientras que China utiliza el consenso de Pekín. Son muy diferentes. El consenso de Washington es imponer por la fuerza a las naciones periféricas, a las naciones bajo control en sus rutas estratégicas o estratégicas, imponer los modelos de economía neoliberal, los modelos de democracias, digamos, representativas títeres, ¿no? Gobiernos títeres, con el fin de establecer las condiciones necesarias, económicas y políticas, para la penetración de las compañías transnacionales. Entonces, el método de hegemonía norteamericano, fundamentalmente, es a través de las compañías transnacionales, sirviéndole el terreno de esta manera. De esa manera se aseguran el extractivismo necesario de recursos estratégicos, fundamentalmente energéticos. Yo he escuchado con detenimiento toda su exposición porque justamente nos permite, con un tablero imaginario, ya involucrar a todas las fichas que están presentes acá y que mueven el nuevo orden mundial. Ha hablado también desde una perspectiva sociológica, estamos hablando de unir Oriente con Occidente. Las fichas clave se van a ver las caras este próximo fin de semana. Rusia, que juega también un rol fundamental acá. Turquía también estará presente. El tema sirio no puede escapar porque acá también es determinante. Sí. ¿Qué puede salir de esta cumbre de la Ruta de la Seda? Mira, la profundización de esa estrategia hegemónica del bloque euroasiático, ¿no? Con Estados Unidos presente allí también. Sí, Estados Unidos va a estar defendiendo presente. sus intereses. Estados Unidos está retrocediendo porque esa estrategia de Trump, de ese neoproteccionismo, ¿no? Y establecer barreras arancelarias a la producción china y amenazar por ese lado, salirse del acuerdo transpacífico, lo que demuestra es una enorme debilidad o el reconocimiento de que no puede competir en el terreno económico con China. Definitivamente la hegemonía económica norteamericana solamente la ejerce o la sigue ejerciendo a través de la hegemonía monetaria, ¿no? El hecho de que las reservas internacionales y el comercio, sobre todo de hidrocarburos internacional, se denomine o se haga a través de dólares. Esta región euroasiática conjunta 2 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no? En dólares. Si eso se pasase al euro, que era el objetivo inicial de la Organización de Cooperación de Shanghái, Estados Unidos se viene abajo al día siguiente, ¿no? Se desmorona por completo porque depende de esa hegemonía monetaria. Obviamente, al reconocerse el renminbi como moneda de divisa libremente convertible, como parte de las monedas del Fondo Monetario Internacional, la estrategia obviamente es que el renminbi sea quien le plante cara al dólar y no necesariamente el euro. Ahora, ¿China qué persigue? China persigue, con todo esto de la Ruta de la Seda, diversificar su dependencia del mercado norteamericano, porque a raíz de la crisis de 2008 y la gran recesión mundial, evidentemente queda al desnudo que China no puede depender todas sus exportaciones o el grueso de sus exportaciones hacia el mercado de consumo americano, ¿no? Como había venido siendo hasta ahora. Así que tiene que diversificarse hacia Europa, por eso es la Ruta de la Seda que abre toda esa inmensa región directo hacia Europa, que es un mercado de consumo bien importante, alternativo a Estados Unidos. Y de igual manera desarrolla todo el eje de países periféricos a lo largo del enorme corredor de comercio y de oleoducto. Aquí lo clave es quién va a controlar
los oleoductos y los gasoductos, va a tener el control del flujo de hidrocarburos desde Rusia hacia Europa, que tampoco le conviene mucho a Estados Unidos, y desde Oriente Medio hacia toda la región, sobre todo China e India, que India también es una variable, un país muy clave en todo esto porque... África también entra. África también entra, todo lo que es África septentrional y por supuesto las naciones de Asia Central, que como te digo son vitales para el espacio. Y en esta nueva fase estamos en medio también de la ruta no solo terrestre, sino marítima. Profesor Gabassut, es un tema que apasiona, es un tema que involucra muchas fichas en este tablero estratégico. El tiempo se nos ha agotado. Agradecemos el habernos acompañado. Lo lamento muchísimo porque la conclusión era interesante, pero será en otra oportunidad. Brevemente, tiene 30 segundos, por favor. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que el modelo centro-periferia no varía. China va a seguir desarrollando esa estrategia, necesita una periferia. Latinoamérica va a ser periferia en toda esta estrategia. Y no garantizan, digamos, la sostenibilidad ambiental. Son modelos desarrollistas, son modelos que realmente persiguen el propio interés de cada una de esas naciones y no una armonía de intereses internacional. Nosotros tenemos que ir hacia la integración de los pueblos, la solidaridad de los pueblos, un modelo que realmente permita, en términos equilibrados, desaparecer el intercambio desigual que impera entre las naciones actualmente. Y esta no es, lamentablemente, pienso yo, la respuesta. Si no, bueno, hay que dejar que avance un poco a ver ese consenso de Pekín, a ver si realmente se desarrolla en nuestros países. Profesor Gabassut, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Ahora tenemos nuestras conclusiones. Para los historiadores romanos, la demanda de tejidos chinos era un claro síntoma de decadencia de su poderío. El poder imperial de entonces intentó encerrarse en sus propias puertas, prohibiendo la importación de la seda. Con el transcurso de los siglos, la ciudad eterna vio cómo se desmoronaba su imperio, mientras al otro sentido de la ruta los hilos se siguieron tejiendo. En la actualidad, el mandatario del principal poder hegemónico busca aplicar un proteccionismo, alegando que su país decae por el auge de los chinos. La nueva ruta de la seda hará caer a un nuevo imperio. Ha sido Jugada Crítica, Jugada Ruta de la Seda. Tengan todos un feliz fin de semana.